Hola, bienvenidos y buenos días. Bienvenidos a nuestra misa de hoy. Es el día de Pentecostés, el domingo de la Pentecostés, en que reconocemos y recordamos la llegada del Espíritu Santo prometido por Jesucristo antes de antes de su sufrimiento realmente, pero también en su ascensión como un depósito prometido de parte del Padre para tomar, de cierto modo, para tomar el lugar de Jesucristo entre, en la vida de la iglesia. Él realmente es el Espíritu de Dios y el Espíritu de la iglesia. Por Él creemos en la palabra. Por Él somos parte de la familia de Dios. Por Él fuimos bautizados. Por Él tenemos la fe. Y Él nos va a resucitar en el último día para llegarnos a estar con nuestro Dios. Entonces hoy recordamos y celebramos el Espíritu Santo, hoy recordamos nuestra experiencia como creyentes en el mundo, hoy tomamos consuelo en el Evangelio um, a cual el Espíritu nos dio poder creer. Feliz día de Pentecostés. Lo que tenemos hoy es una misa corta, como siempre, va a consistir en las escrituras, el sermón y unas oraciones. Espero mucho que eso va a ser la última misa en que vamos a reunir de esa manera, digital, ¿no? Pues el gobernador de nuestro estado, esta semana, el día jueves, declaró nuevas guías, una nueva guía, guidelines, podemos decir, para comunidades de fe que quieran reunir para adorar. Y por esa guía podemos reunir en grupo de 100 o menos con provisiones para la salud, ¿no? Como necesitamos mantener distancia, necesitamos llevar un cubrebocas, cosas así. Entonces tenemos nosotros planes para reunir el 7 de junio para una misa afuera, en el aire libre, aquí en el campo atlético que tenemos, con todas estas provisiones a las 10 de la mañana, el domingo 7 de junio. Entonces, favor de planearlo, favor de notarlo y podemos empezar de reunir como familia de fe que somos en la iglesia viviendo por gracia. Que Dios te bendiga por esa misa hoy, por escuchar la palabra y por creer por poder del Espíritu. En su nombre empezamos. Empezamos entonces con una profecía. Esa profecía viene del segundo capítulo de Joel, el profeta Joel, que hablando de los últimos días, profeció la llegada del Espíritu Santo a toda la iglesia, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes. Va a llegar, dice Joel, el Espíritu de Dios para empoderar a los creyentes a hablar la palabra de Dios. Profesar, hablar profecías, decirlos, anunciar el Evangelio, podemos decir. Que Dios por San Pablo nos enseñó que nadie puede decir Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios, aparte del poder del Espíritu Santo, aparte de su presencia. Entonces, donde hay fe, hay el Espíritu de Dios. Empezó en el Pentecostés, ¿no? La profecía
del día de Pentecostés de Joel capítulo 2. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. La palabra de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura para hoy es el cumplimiento de la profecía que escuchamos, la profecía de Joel. Cuando Jesús ascendió al cielo, dijo a sus discípulos, no les van a quedar como huérfanos, no les van a salir como huérfanos, pero voy a enviar al Consolador, hablando del Espíritu Santo. Declaró que deben regresar a Jerusalén para esperar. Regresaron y esperaron. Nuestra lectura viene del Hechos capítulo 2, en que vemos el cumplimiento de la profecía de Joel, el cumplimiento de la promesa de Jesucristo enviar el Espíritu. Muchas personas han nombrado el cumpleaños de la iglesia. El cumpleaños de la iglesia cristiana. Pues en este momento cambió la historia de la salvación. Antes la historia de la salvación había una invitación a participar a toda la humanidad. A toda la humanidad, una invitación a participar en la vida de Israel. Ser parte de Israel por convertir y vivir en la nación. Tenemos ejemplos en las escrituras de personas que sí hicieron. Pero en el día de Pentecostés cambió la manera de Dios salvar al mundo. La palabra va a ir a las naciones. Traído por mensajeros cristianos, traído por creyentes. Va a llegar en el mundo el mensaje de la salvación que cumplió Jesucristo en la cruz. Van a predicar los creyentes, van a predicar el evangelio a todas naciones y convertir naciones así y crecer la familia de Dios. Entonces nombramos el cumpleaños de la iglesia cristiana. Podemos decir la iglesia del Nuevo Testamento, en que vivimos nosotros. Un ministerio de que somos parte nosotros. Empezó el día de Pentecostés. Aquí escuchamos sobre ese día de Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esteban, de visita en Jerusalén, judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían,
¿No son galileos todos esos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es que es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas en Cristo. Es mejor así y algún día te vas a entender. ¿Han escuchado? ¿Has escuchado usted? ¿Tú has escuchado palabras así en la vida? Yo recuerdo muchas veces en mi vida, particularmente como joven, me molestaba tanto escuchar un dicho así de parte de mis padres o abuelos. Es mejor así y algún día te vas a entender. Cuando yo pienso de estas explicaciones, siempre pienso de circunstancias como la muerte de un mascota o algo así. Cuando teníamos que matar al perro por ser muy anciano y para que no sufra en su muerte. Algo así. Probablemente ustedes han escuchado. En tu vida probablemente has escuchado algo así, dicho por padre o madre. Es mejor así. Y vas a entender algún día. Y muchas veces pasó, ¿no? Como adulto ahora entiendo bien cuando cuando es necesario terminar la vida de un mascota para no sufrir, por ejemplo. Teníamos un perro como jóvenes que tenía que estar matado por morder a uno de mis primos en manera bien agresiva.
Es mejor así y vas a entender. ¿Me escuchas? Es que hoy en el Evangelio Jesucristo va a hablar a sus discípulos en el día del Jueves Santo. Ustedes saben que el Jueves Santo observó la Pascua, Jesucristo con sus discípulos, celebró esta fiesta importante en la historia de Israel en su compañía, pero también es el día en que tenía que ser arrestado y presentado ante la corte, ante los judíos, los líderes de los judíos que tenían intención de matarlo, entre Poncio Pilato. Es el principio de su sufrimiento. ¿Sí? Sabiendo eso, Jesucristo anunció a sus discípulos que les voy a salir, pues tengo que salir. De cierto modo, ellos no entendieron. Había una semana importante en la vida de Jesús. Empezó con el Domingo de Ramas. Todo parecía una victoria de cierto modo. Entró a la ciudad a canciones y gritas. Entró como rey. Y ahora está anunciando a ellos que les voy a salir. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Y si aceptaron las noticias, seguro no tenían la presencia de mente para preguntar, ¿y dónde vas, Jesús? Son noticias malas para ellos. ¿Nos va a salir? ¿Cómo? ¿Por qué? Hemos pasado 3 años en ministerio todos juntos. ¿Y ahora nos va a salir? ¿Cómo es? Jesús va a explicar a ellos lo que significa salir. Sí son malas noticias incluso para nosotros, pero viene con una promesa para nosotros también, para ellos, sus discípulos y para nosotros también, la promesa del Espíritu Santo que nos va a acompañar por la jornada de nuestra vida. El Evangelio que forma la fundación del sermón hoy viene de Juan capítulo 16. Jesucristo dice, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero los digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia, al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Voy a mencionar unos nombres y tienen que, posiblemente son familiarizados a ustedes, posiblemente no.
¿Qué tienen en común esos nombres? Ted Bundy, Charles Manson, John Allen Muhammad. ¿Qué tienen que ver esos tres nombres? Creo que la mayoría de los americanos van a notarlos, van a reconocer por lo menos dos de ellos, Ted Bundy y Charles Manson. Probablemente van a recordar el último por su otro nombre, el DC Sniper, el francotirador del Distrito Federal. Los tres son matadores, son criminales. Criminales famosos en la historia de los Estados Unidos, especialmente por matar en gran número o en manera bien fea. Son criminales. Pero eso no es mi punto hoy. No tiene que ver con mi énfasis. Tienen otra cosa en común esos hombres. Es que en corte, ante la justicia, ante un juez, cada uno de esos hombres decidió defender a sí mismo. En los Estados Unidos una persona tiene el derecho de ser su propio abogado. Right? En el caso de cada uno de esos hombres decidieron, yo tengo el derecho, tengo el deseo de ser mi propio abogado. Voy a defenderme frente al corte, frente al juez. Yo voy a defenderme, yo tengo el talento y la perspectiva. Voy a defender mi inocencia. Comparto con ustedes este ejemplo, pues, de cierto modo, en las semanas pasadas, por las palabras de San Pedro, reconocemos que somos los creyentes en Jesucristo aparte del mundo. No somos parte del mundo, somos enemigos del mundo. De cierto modo, somos siempre en los ojos del mundo acusados, ridiculados, necesitamos recordar que somos diferentes del mundo. Es el énfasis de San Pedro. Él escribió a cristianos sufriendo, cristianos perseguidos en el mundo. Y de este modo son siempre frente la juez, ¿no? En el caso de esos tres hombres, cada uno defendió a sí mismo frente a las acusaciones contra ellos. Es claro que habían culpables. Los tres son criminales, de fama fea. Entonces cada uno de ustedes en su corte ante el juez perdieron su causa. Y pasaron la vida como prisionero o habían matado por sus crímenes. Hay un dicho en la sistema de justicia en los Estados Unidos que una persona, aunque existe este derecho, ¿no? Aunque existe el derecho de defenderse a sí mismo, de defender sí mismo frente al juez.
casi nunca una persona se usa. ¿Por qué? Porque no es sabio. Si tienes un abogado, si hay un abogado que tiene voluntad de defenderte, siempre debe usar el abogado. Pues una persona con talento que sabe la sistema de las leyes, que tiene una perspectiva más objetiva, siempre es mejor tener a esa persona como defensor ante el juez. ¿Ok? Uso el ejemplo, pues tenemos frente a nosotros hoy una promesa de parte de Jesucristo. Él dice que yo voy a salir, ustedes, tengo que salir. De verdad dice que es bueno que estoy saliendo para ustedes. Pues si no me voy, no puedo enviar el Espíritu Santo. Y tengo que enviar el Espíritu Santo para ser su defensor. Uso en el Evangelio, la nueva versión internacional de nuestra Biblia, uso la palabra consolador. Pero realmente es una termina del juez, es una termina de justicia que tiene una connotación de ser un abogado, right? Un defensor. En juzgamiento. Sabemos nosotros que Jesucristo nos salvó. Por fe creemos en el Evangelio, pero todavía somos en el mundo y de cierto modo el mundo siempre nos está juzgando. Eso tiene que ver con persecución, sufrimiento. ¿Por qué pasamos por fe? Son buenas noticias que recordamos hoy dado por Jesucristo, que nos ha enviado un abogado que va a hablar en nuestra defensa, el Espíritu Santo. Yo sé que en el mundo hay una iglesia pentecostal, ¿no? Que es gran parte de vida en las Américas, que siempre nos acusan como luteranos de olvidar el Espíritu. La verdad es que no olvidamos. Nunca olvidamos el Espíritu. Es que creemos nosotros que el Espíritu acompaña la palabra. Donde hay la palabra de Dios, hay el Espíritu. Entonces recordamos hoy, se puede notar, por supuesto, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu llegó y que principalmente pasó. Sí habían lenguas, sí habían milagros así, pero la cosa principal que pasó el día de Pentecostés es que predicaron la palabra. Es que creyeron los visitantes en Jerusalén. 3,000 en un día. Entonces, fe y predicación, esos son los regalos principales del Espíritu de Dios. Y les voy a decir que, como dice San Pablo en el libro de Romanos, nadie puede confesar que Jesucristo es el Señor aparte del Espíritu Santo, aparte del Espíritu de Dios. Entonces, si tú crees que estás escuchando ahora, si tú crees en la salvación que ganó Jesucristo por su muerte, por su resurrección, si tú crees, tú tienes el Espíritu de Dios. ¿Entiendes? Y desde el
primer momento de tu creencia. El Espíritu te ha acompañado desde tu bautismo en la fuente, aquí en Viviendo por Gracia en otro contexto, cuando Dios puso su nombre sobre ti. Desde este momento de fe, tú has sido acompañado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y no creo yo que soy el único que ora en la oscuridad, medianoche, por el estrés y preocupación de mi vida, que ora a Dios para ayudarme, para consolarme con su palabra. Y eso es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu te acompaña como acompaña a mí. Muchos ancianos me han dicho, pastor, este himno no significaba nada a mí antes que perdió mi esposa. Y ahora en la iglesia cuando cantamos For All the Saints, para todos los santos, cualquier himno o canción. Ahora cuando cantamos este himno, quiero llorar. ¿Entiendes que eso es el trabajo del Espíritu Santo? No es sola emoción el Espíritu. Pues emociones pueden ser malas también. Pero fe en la palabra, siempre es el trabajo del Espíritu de Dios. Es buena cosa que me voy de ustedes. Jesucristo dejó. Pues si no me voy, no les van a enviar el Espíritu Santo. Pero tenemos el Espíritu. Es nuestro defensor contra las acusaciones del mundo. Es nuestro consolador que nos recuerda de lo que significa nuestra fe en la vida actual. Y es Dios mismo. Y en el último día Él nos va a resucitar como su último acto de salvación y de creación. Nos va a dar vida nueva después de la muerte, como nos ha dado vida nueva por la palabra. Feliz día de Pentecostés. Que el Espíritu te mantenga en la fe hasta la muerte, Que el Espíritu te crezca en la fe y que te dé consuelo y confianza por la palabra de Dios para continuar de vivir en fe. Amén. Terminamos con unas oraciones. Tenemos una petición de parte de Bob Waldbauer. Bob y Liam son nuestros músicos típicamente. Bob recientemente en una cita con su doctor aprendió que está sufriendo por tener un
yo no voy a recordar la palabra, por tener una coágulo de sangre en su pierna. Ah, vamos a orar para Bab, para su salud. No hay, no hay algo que es inmediatamente peligroso, pero él va a tener que continuar, que vivir con este coágulo. Y él tiene un poco de miedo. Su mamá pasó años después por un coágulo así. Entonces tiene una preocupación. Vamos a orar para su consuelo y para su salud. Oremos. Oh Dios, que impartiste conocimiento a los corazones de tus fieles enviándoles a luz de tu Espíritu Santo. Haz que el mismo Espíritu nos conceda un juicio recto en todas las cosas y nos dé el gozo de su santo consuelo por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recordamos en nuestras oraciones hoy nuestro hermano Bob Waldbauer, que tiene un coágulo en su pierna, que Señor, que te des la fe dado por el Espíritu. Recordar siempre las promesas de Dios. Que tú lo cuidas a su salud y que tú continúes de cuidar para Bab como siempre ha cuidado en el pasado. Que des consuelo por el Evangelio, por saber que cualquier sufrimiento porque tiene que pasar un cristiano solamente, últimamente va a terminar en bendición para nosotros. Que le das la fe así, para recordar y reconocer las promesas. Y también oremos la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por asistir de esta manera a nuestra misa digital otra vez hoy. Yo creo que eso va a ser el último de cierto modo. Pues el gobernador, como mencioné en el principio de la misa hoy, el gobernador Jay Inslee cambió sus recomendaciones hoy para el Estado y dio permiso a congregaciones reunir cara a cara otra vez. Hay restricciones. Tenemos que estar afuera. Tenemos que mantener distancia. Y tenemos que llevar cubrebocas en el aire libre. No podemos comer o beber. Entonces, no vamos a tener café o comida, cosas así. Pero sí vamos a reunirnos afuera en el campo atlético, empezando el 7 de junio. ¿Ok? El 7 de junio a las 10 de la mañana. Hay dos razones para esto. Es que típicamente la misa en inglés empieza a las 9:30, ¿no? Pero vamos a estar todos juntos. Si ustedes van a asistir, voy a tener preparado algo poco bilingüe. Right? La mayoría va a ser en inglés,
pero vamos a tener por lo menos lectura, parte del sermón, oración en español. Y 10 de la mañana para que el ruido de nuestra misa no se va a despertar a nuestros vecinos, ¿no? No queremos, aunque sería una buena cosa tener todo el barrio en la misa, no queremos causar problemas así. Entonces, vamos a reunirnos a las 10, poco más tarde, en el campo atlético. Si puedes traer una silla, un asiento de cierto modo, favor de traerlo, a lawn chair, por ejemplo. Vamos a tener asientos, seguro que vamos a tener, tenemos muchas sillas aquí en la iglesia que podemos traer afuera. Pero para limpiarlos es más fácil si ustedes traigan algo para sí mismo, ¿no? Y tienes que tener una cubreboca. Tienes que tenerlos para que puedas asistir. Pues hay penidales, hay castigos para grupos que no están observando la ley, ¿no? He escuchado esta semana que pasó que unos negocios han sido fines de $10,000, algo así, por no conformar a la ley. Y no podemos hacer esto. Si tú asistes sin cubreboca, tú vas a pagar el castigo. Ok, no, estoy seguro que es un chiste, pero también es algo serio. Deben recibir comunicación de mí a este efecto también, pero son las noticias y es todos los anuncios que tengo yo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Have a good day.